Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero que te encuentres bien. Sé que siempre estás ahí con nosotros en nuestras redes sociales, creciendo cada vez más, afortunadamente, creciendo más y más, dando devolución, dándonos tus comentarios, un montón de oyentes, de seguidores, incluso va apareciendo gente nueva que hace sus comentarios muy interesantes, sus descubrimientos respecto a ciertos temas, sus intuiciones respecto también a ciertos asuntos del Estado que dicen ver confirmadas de acuerdo a nuestras exposiciones periodísticas en cuanto a lo que vamos entregando, digamos, en el día a día, según nuestros estudios, nuestros análisis de la situación política institucional de la República Oriental del Uruguay, porque estamos viviendo realmente un deterioro muy grande en lo político institucional. Ese es el gran quid. Ese es el asunto que venimos investigando, desarrollando en análisis y en propuestas de información periodística, todo ello acompasado a los acontecimientos políticos del día a día con plena actualidad, actualizando la escena política en cada situación, en cada momento del país, pero analizando que eso es consecuencia, todo lo que estamos viviendo, cada uno de estos fenómenos políticos son consecuencia inexorable de un deterioro político institucional de la República Oriental del Uruguay. Ese es el kit que vamos analizando, proponiendo, por supuesto que difundiendo en este programa, en donde estamos, por CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet, perdón, y en todo nuestro streaming. Estamos en YouTube, en donde estamos. A partir de las 17 horas se publican los nuevos contenidos en nuestro canal YouTube, en donde estamos, y ahí tenés todos los links de nuestras redes sociales. Pero también estamos en nuestra web oficial que es libertas.uy, libertas.uy, porque nosotros somos un programa de Libertas, una organización civil, una fundación liberal en la República Oriental del Uruguay, la primera fundación liberal de la República Oriental del Uruguay que nace con esa vocación, con ese propósito, con esa misión en nuestros estatutos, en nuestra Carta de Principios, están formulados precisamente los principios liberales, democráticos y republicanos para un Estado de Derecho. Es la primera fundación que nace con esas características plenas, con esas, digamos, enseñas y con esas consignas que hacen a una propuesta civilizatoria, una propuesta de Occidente. Las ideas de la libertad, el Estado mínimo de derecho, la república democrática, la democracia representativa, artículos 72 y 82 de la Constitución de la República, y eso somos como Estado-nación, como nación, como patria, incluso término acuñado por la propia Constitución de la República en el artículo 31, pero somos eso, una nación libre, soberana, de acuerdo a nuestra Constitución, que se conforma según los principios liberales que inspiran a nuestros constituyentes en cuanto a, bueno, principios claves como la igualdad ante la ley, derechos subjetivos inviolables, separación de poderes, el debido proceso para todos nosotros, es decir, las garantías del debido proceso. Pero todo esto que voy dando al pasar, que menciono, está muy deteriorado, lamentablemente. Estas bases, estos pilares para la construcción de una nación que pretenda ser una nación con vocación de desarrollo, con vocación incluso de nación, con un perfil histórico, con una identidad incluso ya histórica, y eso es lo que permite cohesión, unidad en la sociedad. Y en esa unidad, evidentemente, que hay diversidades y se deben contemplar y tolerar de acuerdo a un principio cardinal de las ideas de la libertad o de las ideas liberales, que es la tolerancia, el principio de la pluralidad, el pluralismo. La pluralidad nace
de la tolerancia al distinto, al diverso, al que responde a otras condiciones, sean culturales, étnicas, religiosas, filosóficas, estilo de vida, etcétera. Incluso las naturales diferencias entre los sexos. Pero todo eso obedece a la pluralidad que es la hermana de la tolerancia. Y tolerar significa aceptar con respeto al otro en sus diferencias, pero es muy distinta la pluralidad o el pluralismo del mundo libre, del proyecto occidental, democrático, liberal, que el concepto de diversidad y multiculturalidad o lo multiétnico, muy distinto. Lo multicultural, lo multiétnico es una propuesta de división, de segregación incluso, en el sentido de dividir, ir separando por comunidades que se fomentan, se procrean, se estimulan a través de un concepto de, bueno, ciertos igualitarismos materiales, económicos, sociales, buscando de alguna manera equiparar esas diferencias, convirtiendo a esas diferencias en reductos, en comunidades étnicas, en comunidades religiosas, en comunidades incluso a través de una nueva doctrina, una ideología que se introduce e irrumpe en el mundo científico, como es la doctrina o la teoría del género, violando gravemente los conceptos científicos y los conocimientos científicos de la naturaleza sexual del ser humano. Y se introduce el concepto del género, y ahí también procrean, producen, estimulan comunidades de género a partir de lo que ellos llaman perspectiva de género, y desde esa perspectiva crean derechos de género y una justicia de género, porque al crear derechos crean también delitos de esos derechos de género que no obedecen a la naturaleza sexual del ser humano en la natural diversidad de los dos sexos, masculino, femenino, hombre, mujer, de acuerdo a la composición genómica, hormonal y gonadal que proviene de esa marca genética básica, de ese sello genético que es XXXY. Todo esto está en pugna, está en una, yo te diría, intensa discusión, pero donde ganó muchísimo territorio político, institucional, el marxismo cultural que propone todas estas teorías de la diversidad, de lo multiétnico, lo multicultural, la sociedad inclusiva en la diversidad, es decir, plantean una falacia de una sociedad de inclusión creando sociedades diversas que a su vez son segregacionistas porque plantean derechos para sí mismos en la condición de y todo eso viola severamente un principio jurídico fundamental, que digamos es el ligamen, es, es el común denominador que permite como un factor fundamental que el resto de los factores de un Estado de Derecho se puedan integrar y nuestras naciones funcionen como un Estado de Derecho que obedezca a nuestras libertades, que sea un derecho en relación a nuestra condición de personas y es el principio de igualdad ante la ley. Me refiero precisamente a ese principio universal del cual tomaron nota, bueno, antiguos historiadores griegos como Herodoto, Tucídides y tantos otros que van a inspirar al derecho romano, van a inspirar precisamente al derecho romano, la igualdad ante la ley. Igualdad bajo la ley, también se puede decir, igualdad ante los ojos de la ley o la igualdad jurídica. Es decir, la ley y la justicia nos trata a todos por igual, nos considera a todos en la misma medida, con las mismas naturalezas y características por el hecho de ser personas, ser sujetos de derecho. Esa iconografía de la diosa de la justicia, sosteniendo los dos platos de la balanza con los ojos vendados, indica eso. La diosa de la justicia que no tiene ojos para nadie, sino que trata a todos de acuerdo al peso de la ley, a todos por igual, precisamente haciendo ese equilibrio, esa mediocritas, decían los griegos,
Mediocritas en griego quiere decir equilibrio, la razón del equilibrio o el arte de hacer el equilibrio. Esa diosa que no tiene una visión para nadie, sino que sopesando, tomando el peso de los dos platos de la balanza, busca que esa balanza esté en equilibrio y que caiga el peso de la ley en aquel o en aquella que ha perjudicado al otro, que ha agraviado al orden jurídico. Eso ya lo concebían los griegos en sus antiguas polis, que eran en verdad ciudades-estados, eran estados-nación, pero todos comulgaban con una identidad en común, de ahí que podemos hablar de una civilización como la griega. Todos comulgaban con un mismo idioma, con sus mismos dioses, con sus mismos héroes, y hasta incluso construían sus ciudades de la misma manera, y prácticamente todas tenían una acrópolis, que era la zona alta en ese terreno o en ese territorio de colinas, en esa topografía de colinas, ahí desarrollaban esa acrópolis que era ese gran templo donde bueno, convocaban a los notables de la sociedad, se daban esos grandes foros, conferencias e inclusive grandes actos públicos se desarrollaban en esas acrópolis, que eran algo así como el respaldo institucional que a nivel arquitectónico daba esa simbología también, ese signo a esa ciudad que estaba constituida sobre la base de sus pobladores. Es evidente que el principio de igualdad ante la ley es el único principio que puede ligamentar al resto. Si no fuéramos tratados todos por igual, por la misma ley, no tendría el derecho como ciencia y el derecho que se legisle en cada uno de nuestros estados el valor de universalidad. No tendría universalidad. La universalidad de las normas obedece, en estricto rigor, al principio jurídico de la isonomía jurídica, popularmente conocido como igualdad ante la ley. La igualdad ante la ley. Todos somos tratados por igual por las mismas leyes y todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones en cada una de las situaciones jurídicas que las normas contemplan y que las normas incluso conciben en el universo jurídico, y cada una de esas normas entonces nos consideran, de acuerdo a la situación jurídica que plantean, a todos por igual, con los mismos derechos y las mismas obligaciones. Artículo octavo de nuestra Constitución. La Constitución de la República, en su sección de los derechos, deberes y garantías, plantea como un principio jurídico constitucional, como un principio jurídico sustantivo, es decir, un principio jurídico constitucional, material y fundamental para nuestro Estado, es decir, es un principio fundador de nuestro Estado y viene perfectamente a razón de lo que plantea el artículo 7, que plantea los derechos subjetivos e inviolables como razón fundamental del Estado uruguayo, dado que dice el artículo séptimo, los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, de seguridad, de trabajo y propiedad. Y el artículo octavo agrega a todo esto, todas las personas son iguales ante la ley, no reconociéndose otra distinción entre ellas, sino la de los talentos o las virtudes. Todas las personas son iguales ante la ley, no reconociéndose otra distinción entre ellas, sino la de los talentos o las virtudes. La distinción de los talentos y las virtudes hace referencia al mérito logrado por las personas que más se desarrollan en la sociedad, que emprenden, que obtienen de pronto recursos económicos, materiales, con mayor cuantía, mayor acopio que otras personas, que obtienen descubrimientos, que desarrollan teorías científicas, que desarrollan obras de arte, bueno, van a obtener también derechos que son, digamos, algo así como derechos únicos provenientes de su obra, del desarrollo de su actividad, sea derechos de autor, patentes de invención, registros de marca, etcétera. Todo eso es una premiación de talentos o virtudes
o la premiación que el Estado le dé a determinados héroes del Estado, héroes en todo sentido, a grandes investigadores, científicos, pacificadores de la sociedad, es decir, aquellas personas que desarrollan, demuestran en los hechos ciertos talentos y virtudes muy notables, van a tener, digamos, esa premiación, pero es a modo de un privilegio, de un premio y no de un trato desigualitario, sino todo lo contrario, provienen de esa igualdad ante la ley. Todas las personas son iguales ante la ley, dice el artículo octavo, y comulga con lo que dice el artículo 7, porque si el artículo 7 nos dice que los habitantes de la República tenemos derecho a ser protegidos en el goce de nuestras vidas, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad, es evidente que ya ahí implica la Constitución de la República que a todos nos trata por igual, nos concibe de la misma manera, y el artículo octavo expresa directamente el principio de igualdad ante la ley, explicita el principio jurídico de igualdad ante la ley. Todas las personas son iguales ante la ley, no reconociéndose otra distinción entre ellas. Y hay otro artículo 9 que establece que están prohibidos los mayorazgos y que en nuestro país no hay monarcas, no es propiedad de nadie, sino que somos una asociación libre, una asociación política y civil, y por ende estamos construidos sobre los principios que la Constitución establece. Y esos principios, todos, giran en torno a este enorme principio fundamental, pilar, paradigma de una sociedad de derecho, de un Estado de derecho, como lo es la igualdad ante la ley. Por lo tanto, la ley debe garantizar que ningún individuo o grupo de individuos sea privilegiado o discriminado por el Estado, distinguiéndolos por raza, por género, por sexo, por nacionalidad, por color, etcétera. No corresponde. Bueno, en nuestro país ya esto se deterioró. El principio de igualdad ante la ley ya está vulnerado por legislación, ya está vulnerado. Te voy a dar dos ejemplos. Ley de género, artículo 3. El juez en una contienda de género, dado a la sana crítica, si acaso no encuentra cómo resolver esa situación porque carece de prueba, debe entonces ceñirse a la presunción de veracidad de la declaración de la mujer que se manifiesta víctima de un hombre, por ejemplo, en lo que hace a la violencia de género o delitos de violencia de género. En primer término, los derechos de género violentan muy gravemente el principio de igualdad ante la ley, dado que el principio de igualdad ante la ley precisamente no concibe segregar por derechos de género, por derechos de raza, de nación, de religión. Ya la ley de género es una grave, digamos, expresión jurídica de atentado, de agresión contra el principio de igualdad ante la ley que establece la Constitución de la República. Pero por si fuera poco, esa ley establece un mecanismo procesal que agravia brutalmente al principio procesal del debido proceso. Y el principio procesal del debido proceso, ajustado como un derecho instrumental, como un derecho, digamos, funcional, no es un derecho material, sustantivo, sino que es el derecho en el cual podemos esgrimir el derecho a ingresar a un proceso, a un juicio, y esgrimir nuestros derechos ante la autoridad competente, que debe ser un juez que actúa en la órbita del Poder Judicial de acuerdo a los poderes que le confiere la Constitución de la República al Poder Judicial, los poderes y las limitaciones. Ese debido proceso hace precisamente a nuestras garantías de ser tratados por igual por las mismas leyes. Y ese debido proceso debe ser igual para todos los sujetos procesales, para todos los sujetos de derecho. No puede ocurrir que en un proceso exista la prevalencia de la veracidad de la declaración de por su condición, sino que en el debido proceso lo que debe existir para todos por igual es la garantía probatoria
la carga de la prueba que al juez le dé el convencimiento, según su sana crítica, de que fulano, fulano, mengano, sultano, mengana, sultana, cometieron o no ese delito, de acuerdo a toda la carga probatoria que debe ser tasada, está tasada por ley, hay tasación legal de la prueba, el valor de cada prueba, periciada, es decir, debe ser sometida a la evaluación de peritos, al cotejo de peritos de las partes, los peritos que aporta el Poder Judicial y, por supuesto, el juez encima de cada una de las actuaciones judiciales, recibiendo todos los aportes probatorios de acuerdo a una denuncia o a la acusación de la comisión de un delito, que siempre lo debe considerar presunto, así lo establece la Constitución. Artículo 20. Se nos presume inocentes en todo juicio hasta que se demuestre lo contrario, según todas las instancias judiciales que dan las garantías precisamente de un debido proceso. Acá tenemos dos ejemplos, perdón, dos ejemplos. La ley de género, que ya agravia directamente como cuerpo legal al principio de isonomía jurídica, y a su vez el proceso o el procedimiento cuando hay una denuncia de violencia de género, también agravia el debido proceso, también mandatado por la Constitución de la República, consignado desde los artículos 12 al artículo 23. Y vamos a ir en otra parte del programa a otro enorme ejemplo de violencia brutal, agravio terrorista contra este principio de igualdad ante la ley, este principio constitucional, como ha sido el plebiscito del PIT-CNT, el plebiscito del PIT-CNT. Y también otro ejemplo brutal de un agravio enorme al principio de igualdad ante la ley, que a su vez es el principio sustentador de todos nuestros derechos inviolables, subjetivos, y es el principio sustentador de otro enorme principio, ligamen de todo el Estado de Derecho, como lo es el principio de la seguridad jurídica, el régimen de la seguridad jurídica, es decir, la estabilidad del valor de las normas en el tiempo, la estabilidad del valor de nuestras situaciones jurídicas en el tiempo, y así todo acto administrativo, todo acto electoral, todo acto legislativo debe responder a esos principios. Bueno, la derogación de la ley de caducidad es otro enorme ejemplo de una brutal violación al principio de igualdad ante la ley y de seguridad jurídica, agraviando a los derechos subjetivos, inviolables, de acuerdo al artículo séptimo de la Constitución de la República. Y lo mismo sucedía si se hubiera dado, afortunadamente no se dio ese resultado, pero de todas maneras comisionaron delitos de agravio contra la Constitución, contra estos principios, de acuerdo al artículo 330, el acto plebiscitario del PIT-CNT contra el derecho de propiedad privada y el principio de seguridad jurídica de los derechos adquiridos de propiedad privada cuando pretendieron plebiscitar una cláusula normativa constitucional que introdujera en nuestra Constitución la prohibición del pilar individual de la capitalización de los ahorros, la actividad lícita de las empresas financieras que llevan a cabo esa función o ese rol profesional empresarial, violando el artículo 36, la lícita actividad empresarial, industrial, profesional, violando los derechos adquiridos de propiedad de más de 1,5 millones de ahorristas y a su vez violando fundamentalmente el derecho de propiedad y la seguridad jurídica, el principio de seguridad jurídica del derecho de propiedad, violando la igualdad ante la ley. Todo eso violaba, todo eso es lo que violenta, agravia de modo marxista, revolucionario, desarrollando esa revolución legal, esa guerra civil legal, en este caso por la vía del plebiscito que instaló el PCNT y que quiere volver a instalar por la vía legislativa. Y sin embargo tenemos a Mujica, gran delincuente en todo sentido, que plantea, digamos que el simulacro de una contienda interna entre la fuerza de izquierda cuando les achaca, digamos que
los culpa a los integrantes del PCNT de haber vivido con las guampas caídas durante el gobierno anterior. ¿Se dan cuenta? Y ante el gobierno anterior plantearon nada más y nada menos que este agravio brutal que va directo contra nuestro Estado de Derecho y nuestra Constitución, como el plebiscito del PCNT, botón de la muestra, ¿no? Y un botón bastante bueno, muy bueno de la muestra, de la cantidad de agravios que fueron desarrollando serialmente ante el gobierno anterior de la coalición republicana. Los agravios, hay un montón de ejemplos de agravios muy fuertes del PCNT contra el gobierno anterior. No estuvo de guampas caída, todo lo contrario. Pero Mujica instala, digamos que esa subversiva versión estilo show mediático, dividiendo las aguas en apariencia entre la misma izquierda para desplazar al resto de los integrantes del sistema político uruguayo y condenarlos a la nada de la agenda política y mediática de la República Oriental del Uruguay. Es terrible, los personajes y la fuerza política con la que estamos conviviendo, todos aquellos que somos realmente amantes y que además de ser amantes de la libertad, necesitamos vivir en libertad. Necesitamos vivir en un Estado de Derecho que nos contemple como personas, que nos contemple nuestra necesidad de desarrollos personales, de emprendimientos personales, del desarrollo de nuestras familias, del cobijo a nuestras familias, de la protección de esos derechos inviolables como el derecho a la libertad, al honor, la vida, ni que hablar, pero el derecho al trabajo y a la propiedad y el derecho a la seguridad jurídica de todos nuestros derechos, siendo considerados, cuando somos considerados todos iguales ante la ley, según así lo manda la Constitución de la República. Te repito, muy agraviada por las fuerzas de izquierda que nos van dando otra legislación, pero lamentablemente todo el sistema político uruguayo es cómplice y coautor de estos agravios, de este desmantelamiento